Bueno, vamos a ver inicialmente qué fue lo que ocurrió en este caso. Todos los sucesos, todos los eventos que han ocurrido en este caso. Vamos a arrancar con esto y presento rápido a nuestros invitados. Y hay ciertas cosas que definitivamente no se pueden callar y se tiene que saber la verdad. Definitivamente estamos cogiendo fuerza, recuperando de mi condición y en su momento pues me van a ver hacia adelante en mi práctica médica. Esas fueron las declaraciones del exalcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, a su salida del tribunal, luego de declararse culpable tras llegar a un acuerdo con la oficina del panel del fiscal especial independiente. Irizarry Pavón enfrentaba cargos de delitos graves por enriquecimiento injustificado y violaciones a la ley de ética gubernamental. En el acuerdo, acepta su culpabilidad por 2 delitos menos graves y tendrá que pagar una multa de $100 por cada delito y $25,000 a la oficina del FEI. En noviembre del 2023, el FEI suspendió de sus funciones como alcalde a Irizarry Pavón. En septiembre del 2024, el tribunal le ordenó devolver todo el dinero cobrado como alcalde desde su destitución. Y el pasado mes de diciembre, Irizarry Pavón sufrió un ataque isquémico que lo mantuvo hospitalizado y que al final le permitió llegar a un acuerdo que evitó que tuviera que cumplir cárcel. Bueno, antes de presentar a los fiscales, aquí está Silmari Fleming, don Víctor Rivera Hernández. Saludos a ambos, bienvenidos como siempre. Saludos Ferdinand, Víctor y la audiencia. Buenas noches. Saludos a ti, Sid, saludos a ti, Ferdinand, saludos al pueblo de Puerto Rico. Bueno, aquí están los fiscales, ¿verdad? Las fiscales que llevaron este caso, los fiscales especiales independientes, la licenciada Zulma Fustel, licenciada, bienvenida, la licenciada Iliana Agudo, saludos, fiscal, y la fiscal Fabiola Acarón. Buenas noches. Encantado de tenerlos a las 3 aquí. Bueno, habiendo terminado el caso, ya se puede, y sentenciado, se puede hablar de las interioridades. Así es. Ustedes descubrieron y tenían la evidencia de que el doctor le cogió dinero prestado a sus empleados, cogió un préstamo y le pidió a los empleados que le ayudaran a pagar el préstamo o que le pagaran el préstamo. Había la evidencia, efectivamente él lo hizo. Sí, definitivamente, Ferdinand. ¿Los de 50,000? Sí, Ferdinand. No es que él le pidió prestado a sus empleados. El alcalde utilizó la posición que ocupaba en ese momento, su poder, para requerirle a esos empleados que estaban por debajo de él, que eran personas que recibían órdenes de él porque él era su superior. Él les requería a esos empleados que le pagaran ese préstamo. O sea, le requería mensualmente que le dieran una cuota para que le pagaran el préstamo, incluso le entregaba la libreta y les decía que tenían que pagar el préstamo. Así que no era que le pedía el dinero prestado, era un requerimiento de él como alcalde a esos empleados. ¿Y para qué cogió ese préstamo de 50,000? Era un préstamo personal. Era un préstamo personal. Era un préstamo Según personal. se decía que él lo cogió para completar el dinero que faltaba para la campaña. Bueno, la prueba que nosotros encontramos es que era un préstamo personal, para uso personal. Para uso personal. Y los papeles del banco, los mismos documentos del banco, eso era lo que refería. En un momento determinado salió a reducir en la campaña que él solicitó ese préstamo porque se quedó sin dinero. Hubo un problema familiar entre él y la esposa y se quedó sin tarjeta, sin recursos, y que él hizo ese préstamo para poder sobrevivir los últimos meses de campaña. ¿Le llegó esa información a ustedes? Nos llegó esa información, Ferdinand, pero aquí el propósito del préstamo es lo principal para nosotros. Si el préstamo era un préstamo que se fue al banco y se solicitó como un préstamo personal, la obligación final era personal. O sea, que quien lo tenía que pagar era él. No podía solicitarle a empleados que estaban bajo su mando que pagara. ¿Cuántos testigos finalmente tuvo el caso? ¿Ustedes tuvieron de empleados municipales que efectivamente certificaron? Sí, yo pagaba el préstamo. Sí, el alcalde me pedía el dinero. Nosotros tuvimos alrededor de más de 15 testigos. Más de 15 testigos. Eso que es certificaron eso bajo juramento. Eso es así. Incluyendo personas de confianza y no de confianza de él. Sí. Si la evidencia era tan contundente que ustedes tenían, ¿por qué llegar a un acuerdo y no llegar entonces a un juicio en su contra completo? Sí, Mari, lo que ocurre en este caso, como en todos los casos criminales, ¿verdad? Siempre se toma en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean el caso, ¿verdad? Nosotros teníamos que evaluar
teníamos una prueba sólida para llevar el caso más allá de dudas razonables, sin lugar a dudas. Pero hay muchas cosas que se toman en consideración, ¿verdad?, dentro de una negociación. Voy a insistir en la pregunta de Sidmari desde otra manera. Sí. ¿Cómo uno transiciona de delitos graves, que son delitos de intención, a delitos menos graves, que básicamente son delitos de negligencia? ¿Cómo eso se transiciona? Me contestan cuando regrese la pausa y añado una pregunta adicional que voy a hacer. ¿Pudo haber cogido cárcel el alcalde si no se hubiese llegado a esa negociación? Me contestan cuando regresemos ahora de la pausa. Vamos a seguir conociendo las interioridades de esta acusación contra una de las figuras más importantes en el Partido Popular en un momento determinado, ganando abrumadoramente en todo Puerto Rico. Voy con Kimberly. Pero eso no es todo, Ferdinand. Larga la espera para una vivienda en Puerto Rico. Usted es una de las 30,000 personas que esperan su aprobación. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy entramos en materia. Y el que fiscalizaba a Luma en Fortaleza ahora trabaja para la matriz de Luma. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hoy abrimos debate. Además, cuide su salud. Se disparan los casos de influenza. Deberíamos estar preocupados. Hoy llega la clase médica a decirle a usted cómo protegerse. Estoy jugando pelota dura. Usted no se retire. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Estamos conversando con las fiscales especiales independientes que dirigieron el caso contra el alcalde, el exalcalde de Ponce, que hoy se declara culpable y hoy también ha sido sentenciado oficialmente. Y aquí está Víctor Rivera Hernández con una pregunta que dejaste sobre el tintero. Víctor, rapidito para seguir con el tema. Sí, básicamente el país se pregunta, ¿cómo uno transiciona de delitos que son delitos de intención? Porque obviamente fue un delito grave, o dos delitos graves en un principio, y el acuerdo entonces llega como un delito de negligencia, como un delito menos grave. Esa fue la pregunta que dejé para ustedes. En este caso, ¿verdad? Queremos aclarar que quien se acerca al Ministerio Público es la defensa para solicitar una reclasificación. La reclasificación en los casos es un procedimiento normal, es un procedimiento regular que se da. Se hace una evaluación de los riesgos, se hace una evaluación del caso en particular, se hace una evaluación de la solicitud que hace la defensa y de la posición también de las partes perjudicadas, que en este caso fueron los testigos quienes todos dieron su anuencia para que se diera este acuerdo. La salud también pesó, el tema de la salud pesa en esta negociación. La salud es un factor, como todo, que se toma en consideración porque no es menos cierto y no, o sea, es una realidad que él sufrió un percance de salud severo que lo llevó al hospital y pernoctó en el hospital una serie de días. Así que eso es una de las situaciones que se toma en consideración para llegar al preacuerdo. Yo quería, le dejé una pregunta sobre el tintero también, que era la de si el doctor no hubiese llegado a esta negociación con usted, no hubiese pedido porque usted lo aclara, son los abogados de él los que hacen la petición. El alcalde podía haber enfrentado años de cárcel. Eso es así. Sí. No tenía probatoria. No había probatoria, por ser un caso. Dentro de la negociación, pues se llega. O sea, que si ustedes se hubiesen negado a negociar. Sí, hubiésemos, pues entrábamos a ver. ¿Y qué tuvo más peso qué fue lo que tuvo más peso en esa negociación para llegar a una negociación que es tan diametralmente opuesta a lo que inicialmente se había presentado? Son múltiples factores realmente los que se toman en consideración, no solamente las situaciones particulares, ¿verdad?, del acusado, sino también de los testigos, el jurado. Es un sinnúmero de situaciones y de circunstancias que nosotros tomamos en consideración y que evaluamos al momento de tomar una determinación de esta naturaleza, máxime, ¿verdad?, haciendo un balance sobre los riesgos. Un factor que se toma en consideración, ¿verdad?, en este caso en particular, es que, como dije previamente, los testigos en este caso, que fueron las personas que fueron involucradas en el incidente, que estuvieron presentes, que presenciaron, que hicieron las gestiones, ellos en particular estaban de acuerdo con la negociación. Y eso es un factor que nosotros como fiscales tomamos en consideración para llegar a un preacuerdo. Voy a insistir, y las conozco, ustedes son tres fiscales muy respetadas, de mucho peso, de mucho prestigio, pero voy a insistir en la administración pública, en la laceración a la administración pública como disciplina, que ha perdido tanta credibilidad. Encontrarse con un caso como este, con un caso de intención manifiesta, de una persona que incluso utilizó a sus empleados para este tipo de cosas. ¿Cuánto pesa al momento de uno llegar a un acuerdo lo que es la administración pública y la afectación a la administración? Pues fíjese, licenciado,
para mí es muy importante que en este caso el alcalde admitió su culpa. O sea, el alcalde aquí está diciendo, sí, yo incurrí en una conducta y en el día de hoy hizo una alegación de culpabilidad. En este caso, de esta forma nosotros entendemos que se hizo justicia. Una cosa bien importante aquí es que estos empleados que fueron las personas realmente afectadas, porque tenían que sacar mensualmente de su dinero, sacar de sus obligaciones, muchas veces no pagar unas cosas para tener que satisfacer ese pago personal del alcalde. Estos empleados todos estaban contentos en que llegáramos a un acuerdo. Y por este medio también les quiero dar las gracias a ellos por la valentía que tuvieron, porque cada uno de ellos sufrió en carne propia por haber dado el paso al frente y haber sido testigos en este caso. El exalcalde dice hoy, allí mismo en los pasillos del tribunal, se tiene que saber toda la verdad. Exacto. Y yo voy a hablar y voy a contar en un momento. Hay algo que no se aclaró, que se quedó aquí, que él pueda venir con una versión nueva y decirle al país, no, yo acepté culpabilidad por mi condición de salud en ese momento. No, y en adición, pero la realidad es que lo que pasó fue que a mí me pasó 1, 2, 3 cosas distintas. Y en adición no fue por los delitos que originalmente ustedes les radicaron. Fue por unos delitos menos. Hubo una reclasificación porque fue una negociación. Pero la investigación arroja, apuntó, los testigos fueron específicos, fueron contundentes, dijeron específicamente los días, los momentos, a qué bancos fueron para satisfacer esa ¿De cuánto era el pago que tenía que hacer cada empleado más o menos? Hay unas declaraciones juradas bajo juramento que se corroboran, hay prueba documental que se corrobora. Yo estoy segura, estamos seguras de que tenemos un caso sólido y que el alcalde incurrió en eso. ¿Y cuánto dinero más o menos le tocaba pagar a cada empleado? 938. ¿Cuánto? $938. ¿Entre todos los empleados? El pago mensual de ese préstamo era 938. Y se distribuía entre... Hubo ocasiones que lo tuvo que pagar un solo empleado, hubo algún mes que a lo mejor lo pagaron 2, pero aquí hubo empleados que dejaron de pagar una pensión alimenticia para tener que pagar eso. Una cosa contigo, ¿hubo algún momento, llegó ante ustedes la evidencia de que algún empleado o varios empleados le dijeron, alcalde, esto no se puede hacer, usted está cometiendo un delito, usted está cometiendo un error? ¿Le llegó esa información a ustedes? La información que tenemos es que la advirtieron. Sí. ¿Le advirtieron a él? Le advirtieron en más de una ocasión. Víctor. Es que quiero insistir en la pregunta de Ferdinand, porque parecería que una persona que se declara culpable, básicamente, y después, esto es como una correa reversible, negra por un lado y marrón por otro, ¿verdad? Y entonces sale y dice, al final vamos a hablar. En su momento vamos a hablar. ¿Cómo le cae eso a Fiscalía cuando momentos antes se declara culpable? ¿Qué podía decir él? ¿Qué pudiera decir él, verdad? Ustedes vieron que esta persona admitió su culpa, se declaró culpable, pero esto es una narrativa vacía, porque realmente lo que ocurrió y lo que él pueda decir, pues no es nada que está sostenido en la prueba. Toda la prueba que nosotros tenemos y la prueba que existía en relación a esto, porque entrevistamos todos los testigos y se les tomó bajo juramento declaración jurada, todos corroboran la misma versión de que el alcalde incurrió en esta conducta de solicitar este dinero para pagar su préstamo. Y hay un hecho innegable y que el señor Irizarry Pavón no puede negar, es que hoy fue declarado culpable y convicto de la comisión de delito, a lo que se añade que nunca más va a poder contratar con el gobierno y además va a figurar también en un registro de convictos por corrupción, que eso lo inhabilita de cualquier otra posibilidad dentro, ¿verdad?, del sistema público, que es lo que a nosotros primordialmente nos obviamente importa. La salud se ve delicada, pero obviamente ya no puede, su carrera política terminó por completo con Y en el caso del alcalde de Mayagüez, el exalcalde de Mayagüez, ¿cuál es el estatus del caso? Vamos a ver algo similar a lo que pasó aquí, un acuerdo con la oficina del FEI. Ese caso está asignado a otros fiscales. La fiscal Acarón está en ese caso, pero ese caso está ahora mismo para etapa de juicio y están en esa preparación. ¿No hay probabilidad de llegar a acuerdos? Ya eso no hay espacio para eso. Nunca hay un cierre a esa posibilidad.
a esa conversación, pero por lo menos por ahora el caso está inmerso en escritos que se han llevado. ¿No tiene fecha todavía? No tiene todavía fecha. Por ahora no. Ok. Bueno, gracias a las tres. Les agradezco, ¿verdad? Y las felicito por el esfuerzo que siempre hacen para que se logre sanear el sistema público y haya, ¿verdad?, pureza en todo este proceso que es tan importante. Bueno, cuando regresemos vamos a entrar a otro tema que ha estado pero súper caliente durante toda la semana. Aquí está el director de Ética Gubernamental. Dijo presente, como siempre lo ha hecho, lo destaco. Viene hoy a jugar pelotadora. Voy con él. Kimberly. Aquí está el hombre Ferdinand porque le dan el visto bueno. Berríos Portela de fiscalizador. Él va a pasar a trabajar en Luma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya está con nosotros el director de Ética Gubernamental para discutirlo. Y escuche bien, sobre 30,000 personas a la espera de una vivienda. Usted es uno de ellos. ¿Qué está pasando? Hoy le decimos. Y llegan los médicos. ¿Cómo puede protegerse de la influenza? Esa es la nueva amenaza que rodea la isla y se entera solo aquí en Jugando Pelotadura. Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelotadura, dejamos el pregame y empezamos nuestro programa, que es el más extenso, de 1 hora completa para poder analizar los temas más importantes. Bueno, el tema de la salud se ha comprometido y se ha complicado en estos días con el tema de la influenza. Tengo a 2 personas aquí que conocen el tema a la perfección y quiero entrar rápido con ellos. Aquí está el doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo. Doctor, ¿cómo está usted? Saludos. Todo muy bien, buenas noches. Y también está nuestro buen amigo también, el doctor Michael Soler. Doctor. Muchas gracias, saludos a Puerto Rico. Qué bueno. Voy con Jorge para un poco recoger todo lo que está pasando con el tema de la influenza. Adelante, Jorge. Así es, Ferdinand, el alza en los casos de influenza realmente son impactantes y muy particularmente para que vean las últimas estadísticas del Departamento de Salud, donde estamos al día de hoy. En términos de los últimos 7 días, solamente en una semana se han reportado 201 casos de influenza en solamente una semana. Desde enero hasta el día de hoy, 305 casos y de ellos, Ferdinand, 19 personas han fallecido. Obviamente, en su inmensa mayoría con condiciones y personas que no están vacunadas. Esa es la gran recomendación, que se vacunen. Yo siempre lo hago todos los años en el mes de septiembre y esto es proteger su vida, proteger su salud y obviamente evitar más muertes que están en unos números realmente alarmantes. Regreso contigo, Ferdinand. Doctor, ¿qué está pasando con esto? Usted que es neumólogo. Bueno, yo creo que Jorge acaba de describir lo que hay que hacer perfectamente con esto. Tienen que recordar, el pueblo de Puerto Rico está educado, gracias a Dios, tienen que recordar, la influenza es un virus, es una infección viral. O sea, todos los años va a haber influenza y va a ser porque cambia el virus. Ya ustedes aprendieron con el COVID que los virus mutan, no como las bacterias, ¿verdad? Los virus mutan. Las bacterias también cambian, pero los virus mutan todo el tiempo. Y por lo tanto, toda la población tiene que estar prevenida para esto. Y por eso es que hacemos una vacuna que se pone en septiembre para estar protegidos en la época de influenza dura, que es ahora, lo que estamos viendo, lo que Jorge Colbert trajo aquí ahora, que son los resultados de la gente que no se ha vacunado. Pero el que yo me vacune no necesariamente significa que no me va a dar, porque a mí me dio. Tienes toda la razón. Y yo me vacuno todos los años. La vacuna lo que previene es las complicaciones y previene también la mortalidad, baja la mortalidad. Te puede dar. ¿Cómo están las oficinas de ustedes full con estos temas? Bueno, está llegando gente obviamente con pacientes, debo decir, con condiciones obviamente respiratorias, pero hemos visto un aumento significativo en los casos de influenza. Nuestro llamado es a que si usted está contagiado, vaya y busque tratamiento, porque influenza tiene tratamiento. En los casos de pacientes que están con condiciones crónicas mayores de edad, que están a riesgo, pues vamos a promover la vacunación para fortalecer esas defensas. Pero aquellos de ustedes que han tenido o tienen influenza activa, evitar que vayan a reuniones de familiares, que es lo otro que estamos viendo, el contagio entre familiares, que se sigue regando, y estos son los números que estamos viendo. Y la mayoría de las personas no saben que tienen influenza porque no se hacen una prueba de sangre. Se creen que tienen un catarro intenso o algo así. Exacto, es bien difícil, es más fácil distinguirlo de un catarro si usamos lo que yo siempre digo a mis pacientes. Catarro es más leve, influenza te tumba la cama. Si tú tienes un catarro bien fuerte, la mayoría de veces la gente dice, tengo una monga que me tiró en la cama, que tengo un dolor de cuerpo, eso es influenza, tiene que buscar ayuda. Y la gente tiende a tomar algún tipo de cuidado mayor cuando es el caso de influenza
versus lo que fue el COVID en un momento, lo que es el COVID en un momento y de lo que es el microplasma. O sea, en esa trilogía, ¿cuál es más dura, cuál es menos dura y cómo la gente se protege ante eso? En estos momentos ahora, después que acuérdate que acabamos con la pandemia, ¿verdad? Sí. Ya la población tiene inmunidad para el virus del COVID, ¿ok? Si tú me preguntas a mí qué está dando más fuerte y qué está causando mortalidad, los números de trabajo de Colbert, esa es la influenza. En esta temporada es influenza. No estamos llegando a los tiempos de ponernos mascarilla ni nada de eso. Bueno, yo siempre ando con la mía, la puedo mostrar aquí definitivamente, pero como quiera que sea, también hemos visto una tendencia de personas que han viajado a los Estados Unidos, particularmente al sur de los Estados Unidos, que están llegando con influenza y es parte del brote. Yo quería comentar que, por ejemplo, los otros días estábamos nosotros en el hospital, ¿cómo es el hospital grande de Ponce? San Lucas. San Lucas de Ponce. Y allí estaba todo un operativo vacunando. Fui a otro en Manatí, también un operativo. En las farmacias están vacunando en todos lados gratuitamente. Así que la gente no tiene que hacer los procesos que había antes para coger la vacuna del COVID, es algo mucho más sencillo. La vacuna de la influenza la tenemos desde los años 40, que desarrolló el ejército para los soldados, porque cuando iban a los conflictos, pues o se contagiaban o transmitían la influenza. Pues empezaron a usar es una vacuna que está requete estudiada y requete probada de que funciona. Claro, y bien importante que quería resaltar, el método de transmisión se puede evitar, obviamente, con el uso de una mascarilla si es que estás en sitios de aglomeración. Así que es bien importante tomar las medidas cautelares. Claro que sí. Esto se puede complicar. Se puede complicar. Gracias a Dios, el secretario de Salud está tomando las medidas. No estamos a nivel de epidemia. Estamos teniendo brotes, estamos por encima de la vigilancia, pero no estamos a esos niveles. ¿Hay identificadas poblaciones vulnerables ya, unos más que otros? Sí, son los dos extremos de la vida. Los jovencitos y los mayores de 65 años, y en el caso particular de Puerto Rico ahora, en estos números que tenemos, la mortalidad mayor es los mayores de 65 años, pero tenemos un aumento desproporcionado de la población pediátrica contagiándose con influenza tipo A. Bueno, gracias a los dos. Vamos a monitorear el tema, ¿no? Nos vamos a mantener en contacto con ustedes porque si se complica, pues rápido le vamos a dar con todo aquí para que la gente pueda saber cómo manejar esta enfermedad que ya está empezando a tomar unos niveles preocupantes en Puerto Rico. Voy ahora a otro tema. Vamos al tema de la pugna que se ha desarrollado en Puerto Rico entre Berríos Portela, el famoso ex-SAR de la energía, con el director de ética gubernamental por una dispensa. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Yo creo que eso habla de por qué Luma estaba por la libre. Eso habla de por qué aquí nunca hubo una fiscalización al sistema de luz en Puerto Rico. No solamente esa persona podía fiscalizarlo, la legislatura podía fiscalizarlo, la misma comisionada residente, que es gobernadora hoy día, podía fiscalizar ese contrato de Luma. No le tocaba, tocaba precisamente a ese SAR que hoy es empleado de quien debió fiscalizar. Está horrible. Si es ético bajo las leyes o no es una cosa. El problema aquí es que engañaron al país porque no fiscalizaron un contrato que le ha causado muchos estragos. Yo creo que hay que cerrar la Oficina de Ética Gubernamental porque qué función se tiene allí. Bueno, ha habido de todo tipo de comentarios con relación a este tema, todo tipo de reacción. Le pedí a Jorge Colbert que se incorporara con nosotros acá al área de los panelistas y le doy saludos acá a Luis Pérez, que es el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Don Luis, saludos. Saludos, Ferdinand, saludos al panel y saludos al país que nos ve. ¿Cómo se siente con toda esta crítica que usted está recibiendo, que está recibiendo su oficina? ¿Cómo reacciona? Me gustaría escuchar esa parte primero. Bueno, estos son gajes del oficio, de uno saber que uno viene a una posición que es dura, que uno va a tomar determinaciones que no son del agrado de todos, y eso es parte del proceso que uno aprende ya luego de 5 años en la oficina, pero después que uno tenga la tranquilidad de que la decisión que se toma es la correcta, pues vendrán los ataques. No ha venido un proceso interno de decir, bueno, vamos a revisar esto, hemos cometido nosotros un error interno en nuestra oficina, se nos habrá ido la mano, porque la verdad es que no ha habido una sola persona, empezando desde la gobernadora. Hasta todo el liderato político de Puerto Rico está cuestionando esto. ¿No habrá cometido ética un error? Nosotros nos revisamos todos los días y es parte del análisis de uno saber dónde tiene espacio para mejorar y cuál es la capacidad de entendimiento. Un aspecto importante que se trabaja en estos temas es la parte de educación de la ley. Y la ley puede ser media escabrosa, un estatuto que lleva desde el 2012 que fue creado con muy pocas enmiendas. Y entonces en esa parte de educar, ¿qué es lo que dice la ley? Primero, aquí no se otorgó ninguna dispensa.
La ley solamente le da discreción al director para otorgar lo que antes era dispensa y ahora autorizaciones. En solamente 3 instancias tengo discreción para actuar. Una, para nombrar o contratar parientes. Para que un jefe de agencia contrate con sus propios servidores públicos o para que un jefe de agencia contrate con un ex servidor antes de los 2 años. Esa es la única discreción que tengo. Lo demás son prohibiciones o no prohibiciones de ley. Y eso es lo que se discute. Y en este caso no fue una autorización ni dispensa. Jorge estuvo en la legislatura y trabajó con la enmienda que se le hizo a la ley de ética. Una de las enmiendas que se... ¿Qué contenía esa enmienda, Jorge? Bueno, saludos, director. La realidad es que el origen de la Oficina de Ética viene ya de la década del 80 y la última revisión en el 2012, como usted bien señala, planteó la nueva versión de la ley de ética. Y hay un problema que siempre ha existido, que no se ha podido correr, ya en ese momento ya no estaba en la legislatura, pero es que cuando un ciudadano o un exfuncionario o un funcionario que va a salir del gobierno hace una consulta, ustedes analizan la versión de ese funcionario. Los datos que da lo toman como ciertos, correcto. Quiere decir que cuando este caballero le informó a ustedes que él no supervisó nada de Luma, ni de Genera, ni nada del sistema energético, ustedes toman como cierto eso y a base de esa información es que emiten su opinión con la salvedad de que esta empresa se crea en enero de este año, luego que él sale del gobierno. Esa es la situación particular en este caso. Sí, importante, el asunto de irse a trabajar con una agencia no es con el joint venture que crea y administra el sistema de energía del país. Él trabaja, él pregunta si hay impedimento en ley para trabajar con Quanta PR, que es una subsidiaria de la matriz de Quanta, pero no pertenece al joint service, al joint venture de Luma, ATCO, pero se creó en enero de este año. Por eso. Se crea posterior al contrato original. Por lo siguiente, la pregunta es si eso no se convierte en una manera de burlar la ley. Porque entonces técnicamente pues puede ser cierto lo que usted dice. Bueno, a base de los hechos, pues no lo supervisó. Pues por supuesto porque la empresa se acaba de crear. Claro, y lo que dice el artículo, que es concepto de la controversia, y si me dan 30 segundos se los leo porque creo que es importante. 4.6c. Un ex servidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo, o sea que la prohibición es de un solo año, ocupar un cargo, tener interés pecuniario, contratar directa o indirectamente con una agencia privada de negocios sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior. ¿Qué acción oficial con Quanta PR se pudo dar cuando no era parte Pero es una subsidiaria. Claro, una subsidiaria, pero la acción oficial. Obviamente tienen personalidades jurídicas distintas. Pero, y entonces la personalidad jurídica de Quanta PR no es la misma que de Quanta Service. Pero usted, la sección que usted utiliza para darle la autorización no es la C, es la B. Se citan ambas en la carta. Bueno, pero en la C no la pone en el texto de la carta, lo pone como una nota al cárcel. Lo pone en el pie, quizá pudo verse una falta de redacción si lo quieren ver de esa forma. Pero la que usted utiliza de base es la B, que es la de 2 años, que dice que no puede regresar a Fortaleza de Energía Eléctrica a representar la empresa. Correcto, porque son ambas, esas son las prohibiciones que él tiene. Y la C es ¿No piensa usted que lo más juicioso era por lo menos que esperar un año? Claro, cuando uno lo ve, cuando la gente ve la oficina de ética y pregunta, pero si la oficina de ética, claro, en estatuto legal, si uno le pregunta a una persona, posiblemente yo no lo hubiera hecho u otra persona hubiera dicho, cuidar la apariencia de conducta impropia que yo espero el año, aunque ¿Por qué no lo tenga hizo? que hacer. ¿Por qué no lo hizo? Porque usted mismo ha dicho, esto no huele bien, no se ve bien, usted está planteando que esto no se ve bien. ¿Y usted dirige la oficina? Claro, pero una cosa es dirigirme. Yo tengo un ejemplo muy sencillo. La prohibición de asuntos de propaganda político-partidista no puede estar a 100 metros de un colegio electoral. El país sabe que van y miden y ponen propaganda electoral en el metro 101. En el 100 es ilegal, en el 101 es legal. Deja de ser no ético, no es ético. Víctor, o sea que esa parte es importante. ¿Alguien levantó en el proceso de análisis sobre esto los planteamientos que nosotros estamos levantando en esta noche aquí? Porque es que... Que son lógica 101. Yo fui su profesor. Yo fui su profesor y yo sé de su capacidad de análisis para tomar decisión. Pero yo pregunto, eso como si estuviéramos en un salón, eso que usted acaba de decir sobre ese artículo 4.6c, ¿no es una interpretación muy restrictiva, muy literal de lo que dice la ley, que precisamente lleva a uno a decir la diferencia entre 100 metros y 101 metros? Le pregunto. Sí, la interpretación literal o muy restrictiva de la ley, pues depende de la persona que la vaya a leer. Nosotros, por la experiencia que hemos tenido,
cuando abrimos el espacio de interpretaciones amplias, el tribunal pues entra a decir que no es la forma correcta de ver la disposición legal. En este aspecto, cuando vemos, y se ha trabajado en tiempos pasados, de ver cuál es la acción oficial con quién, con qué persona, es que se ve entonces que con esa entidad a la cual le interesa, no hubo una acción oficial que hubiera impedido moverse. Claro, la pulcritud o esperar el proceso o esperar el año, pues es ¿Usted tenía otra alternativa, director? ¿Usted tenía otra alternativa? Porque fíjese, usted dice que no huele bien, que no se ve bien. Todo el mundo está diciendo aquí en las redes sociales ahora mismo que hay miles de personas que fue un toallazo en gran medida de parte de Ética. Ante esta hora de crítica, ¿usted tenía una salida distinta o tenía una oportunidad de decidir distinto a como decidió? Es la función de la discreción, que en esta parte no la hay. Y el artículo pues dice, obviamente, que ejerció una acción oficial con una entidad. ¿Tú crees que había otra oportunidad, Jorge? Yo creo que aplicaba, con todo respeto, director, yo pienso que aplicaba la C y que mínimo tenía que haber estado fuera un año. Era evidente, pero entiendo su parecer de que probablemente la ley necesita una enmienda más clara. Le corresponde a la legislatura, pero, para estar en récord, yo concurro con Jorge también. Yo creo que el artículo 4.6c es el artículo aplicable en este caso, y a la pregunta de lo que dice Jorge, la otra pregunta es ¿cuántas veces el director de Ética, porque ha estado preocupado por esto, cuántas veces se ha ido a la legislatura para pedir una enmienda para dejar un caso como este claro en la ley? Desde que asumí el cargo en el 2019, en ese primer cuatrienio del 17 al 20, el proyecto del Senado 283 contenía enmiendas. El cuatrienio pasado fue el proyecto de la Cámara 552. Ahora ya tenemos conversaciones anterior a esto con el presidente de la Comisión de Ética del Senado, que tenemos una reunión pautada para el 28 de febrero sobre enmiendas a la ley, que no son solamente eso, se ha venido trabajando con lo que es el conflicto de interés, que entendemos que es una definición vaga, con el asunto de nepotismo, con el asunto de informe financiero. Directora, 5 años en eso. Tengo que terminar. ¿Hay posibilidades de revisar esto nuevamente? ¿Usted tiene la facultad de revisar el documento y tomar decisiones distintas a las que tomó? No es la primera vez que alguien puede inducir error en una información que brinda la oficina, y la oficina en el pasado ha otorgado lo que se llaman autorizaciones o decirle que no hay impedimento en ley para que transcurra a esa nueva oportunidad de empleo. Esto no es firme. Y la persona, si fuimos inducidos a error o si mintieron en la información, la oficina pasado ha presentado querellas y ha multado. O sea que en un escenario que surja que hubo acciones oficiales, que se intervino directamente, aunque haya un documento escrito, la oficina pudiera encontrar a esa persona. Bueno, gracias, director. Ya hablaremos de qué pasa con este caso que ha sido tan comentado. Voy a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué opina nuestro panel político sobre lo que está ocurriendo en este tema? Y al mismo tiempo vamos a hablar, Víctor, de, ¿cómo es que tú le llamas? Los pasillos del poder. Intrigas en los pasillos del poder. Intrigas en los pasillos del poder. Allá venimos con eso rápido. O sea, adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand, pero antes usted escanee el QR Code que aparece en pantalla y vote ahora en nuestra encuesta. Claro, estamos preguntando, ¿favorece la dispensa de Ética a Francisco Berríos Portela, exar de energía? Ya escanee el QR Code. Además, escuche bien, sobre 30,000 personas esperan por vivienda y Jorge Colbert nos trae unos datos que usted no se puede perder. Y fuerte choque de poderes por nombramientos. ¿Quién podrá más? ¿La gobernadora o el presidente del Senado? Llega a nuestro panel político y entramos en debate con este y otros temas que usted no se puede perder solo aquí en Jugando Pelota Dura. Amigos, vamos a continuar con esta discusión. Se incorpora el panel político de todas las semanas, donde están los principales analistas radiales del país: José Efraín Hernández, de WKQ, también está Ramón Rosario, Noti1 630, está Armando Valdés, gerente de Radio Isla 1320, y Eddie López de Nación Z. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y al país que nos sintonizan. Bueno, ¿cómo atendemos este tema de lo de ética? Ustedes escucharon al director aquí, todo este proceso. Él dice que no huele bien, que no se ve bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo entiendo la posición legal que toma el director, que al final ya no es una opinión de moralidad, ¿verdad? Es una opinión de lo que dice la ley. Cada vez que Ética se pasa un poquito de lo que dice la ley, los tribunales han sido consistentes, a mi juicio, correctamente en establecer la frontera. Pero esta discusión no se trata de si es legal o no. Hay un funcionario que está saliendo, que fue llamado a fiscalizar una entidad particular que tiene su compañía matriz en Puerto Rico también operando, que se vaya a trabajar ahí. Después de las críticas que se le hizo a la administración de Pedro Pierluisi de que no fiscalizaba a Luma, de que no tomaba determinaciones, que él haya cometido
la imprudencia, a mi juicio, de aceptar esa posición no solamente lo afecta a él, afecta a Pedro Pierluisi e incluso afecta a Cuanta y a Luma. Y de anunciarlo en sus redes, for crying out loud. O sea, encima de eso, se saca un anuncio en redes, él diciendo de lo orgulloso y lo contento que está. Una imprudencia por todos lados que lo afecta a él, afecta a Pedro Pierluisi y su administración y también afecta a la misma Cuanta y Luma, que estamos evaluando ahora si estaban comprando funcionarios públicos para que después trabajaran con ellos. Y seguimos hablando de conflicto de intereses también. ¿Y cuánto afecta? Y vuelvo otra vez a la pregunta que hice al principio. ¿Cuánto afecta, Efraín, tú que eres profesor de administración pública? ¿Cuánto afecta esto a la administración pública? Y a la misma vez, o sea, somos adultos. Escúchame, ¿qué acción inconsciente o qué omisión consciente este funcionario llevó o no llevó a cabo cuando sale en diciembre 31 y después hay un diseño completo de una nueva compañía en enero, por favor? Bueno, mira, profesor, no todo lo legal es moral. Este señor comete una imprudencia y claro, el director de ética tiene que trabajar dentro de los márgenes que le provee la ley. Pero me parece a mí que con esta actuación de la que él se ríe, porque haber publicado esto, como dice Eddie, en las redes sociales, es una burla al país. Una persona que durante su mandato, mientras ejerció el puesto, fue totalmente discreto. Nadie sabía de este individuo. Sus participaciones públicas muy pocas. Entonces ahora, de la noche a la mañana, en el fenómeno que usted explica en la Escuela de Administración Pública, las puertas giratorias. Cómo de manera prácticamente instantánea de la administración pública va a la empresa privada, sea la matriz o sea una subsidiaria, a alguien que él, por el puesto que ocupaba, supervisaba y fiscalizaba. Lo que demuestra es que no lo hizo y validó lo que señalaba la gobernadora, de que el gobernador Pierluisi y su administración aquí se cruzaron de brazos. Cuatro abogados, analistas y expertos en el tema. Los cuatro entienden que fue un error. ¿Tú también entiendes lo mismo, Armando? Sí, yo creo que fue un error y yo creo que lo que le sorprende al pueblo de Puerto Rico es que sigamos viendo año tras año nuevos esquemas para burlar el espíritu de la ley. La ley de ética gubernamental se supone que promueva no solamente el que se eviten los conflictos de interés, sino la mera apariencia de un conflicto de interés. Que el pueblo de Puerto Rico pueda confiar en sus funcionarios públicos. Y al menos estos tuvieron la delicadeza de inventarse un esquema nuevo para tratar de violar el espíritu de la ley. Han habido otros casos como los de gobernadores, uno en particular que se me ocurre que inmediatamente fue y contrató con un bufete al que le había dado millones en contrato y año, cuatrienio tras cuatrienio estamos viendo nuevos esquemas para burlar. Yo le pregunté al director si había oportunidad de revisar esto, o sea, si esto estaba final y firme o hay oportunidad de revisarlo. Bueno, ¿usted cree que lo debe revisar? Cuidado ahí porque se convierte en otra cosa y ya no es una consulta o lo que antes se llamaba dispensa, entonces se convierte en una investigación hacia esa persona y eso pudiera tener otra connotación también. Pero el problema que trae es la percepción, Ferdinand, porque al final del día vuelve y trae al gobierno el asunto del conflicto de interés que se había levantado la semana pasada y aquí estábamos hablando del secretario de la Gobernación que había contratado con otra firma y que ahora esa firma pero él dice acá, que la ley le abre la puerta para poder hacerlo. Para que le dé consideración especial a alguien, ¿verdad? Todo eso está en la mira del país y lo seguimos trabajando y lo seguimos viendo. Pero a pesar de que la ley dice, según el director de ética, que sí podía darle o la dispensa o permitirle que pudiera hacer esa negociación, ¿ustedes entienden que él tenía facultad y tenía argumentos para decir que no? El director tenía la facultad para establecer dentro de la ley un estándar más alto. Si después el tribunal, como plantea Ramón, si después el tribunal quiere decir, no, él puede hacer eso, pues fantástico, santo y bueno, pero que el director de la oficina de ética, que lo primero que dice la ley es que se supone que promueva valores de responsabilidad y de combatir la corrupción, pues yo creo que sí, Armando, pero déjame falta el deber en ese de su asunto función. Él no tenía discreción. Hay otros asuntos que sí tiene una discreción. Claro que tenía discreción. Completa. Aquí no la tiene. Todo funcionario y para eso están los tribunales. Si no tenía la discreción, iba a los tribunales. Esos capítulos no le permiten. Ferdinand, con la información que tenemos disponible públicamente, ciertamente la opinión de ética yo creo que estuvo correcta. Eso no quiere decir que el exfuncionario tiene un deber. La ley de los municipios autónomos permite a los alcaldes otorgar subasta por desperdicio
documentos sólidos sin hacer una subasta, otorgar ese contrato sin hacer una subasta. Muchos de ellos deciden hacerlo con subasta, no es porque es ilegal, es porque se ve mejor, ¿verdad? Porque es más transparencia, porque promueven lo que es la administración pública. Con estos escándalos, ¿quién se quiere meter en la administración pública? Si cada vez que un funcionario sale, algunas veces por sus propias acciones, terminan lacerando el ejercicio. Bueno, voy a cambiar de tema, porque hay muchos secretos en el Palacio. Y tenemos que saber qué es lo que pasa allí. Yo escuchaba a Ramón Rosario esta mañana, que estuvo muy interesante. Lo que está ocurriendo ahora mismo entre Fortaleza y el Senado es interesante analizar. Vamos a ver la historia de Margarita. El proceso de confirmación o no de los funcionarios designados por la gobernadora Jennifer González parece enfrentarse cada vez más al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Comencemos con la secretaria designada al Departamento de Justicia, la licenciada Janet Parra. La fiscal Parra representa, ¿verdad?, una lucha directa a lo que es la violencia de género en Puerto Rico, porque vamos a estar radicando todos esos cargos. Mientras el líder del Senado insiste en que espera por los documentos de la licenciada Janet Parra, requeridos por el cuerpo legislativo. Secretaria de Justicia está en funciones y a plena capacidad. Nada la impide hacer su trabajo. No ha traído los documentos al Senado para su evaluación. Ella misma lo expresó. Yo ayer hablé, ¿verdad?, de que yo voy a esperar que se haga la evaluación de la Secretaría de Justicia, a quien exhorto a que radique los documentos inmediatamente al Senado, ¿verdad?, que yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer para que su nombramiento pueda ser considerado. El presidente del Senado reiteró que no dará vista alguna a un nominado que no presente su documentación. Yo a ciegas no voy a atender ningún nombramiento, aunque alguna gente se irrite, alguna gente se sofoque o alguna gente se enfade. Me importa un pito. Yo los voy a hacer exactamente como corresponde, con la profundidad que amerita cada uno de los nominados. Bueno, voy aquí. ¿Quién se puede estar sulfurando? ¿Quién se puede estar molestando porque no se esté, ¿verdad?, confirmando o haciendo vistas públicas sobre las nominaciones de estas personas? ¿Quién podría estar molestándose? Sin Marí, ¿quién podría estar molestándose o incomodándose con todo lo que está ocurriendo en este asunto del poder y la confirmación? Con eso vengo rápido después de la pausa. Pero ya usted votó la encuesta, claro. La pregunta era, ¿favorecía la dispensa de ética a Francisco Berríos Portela, exar de energía? Un 94%, bastante contundente, opinó que no la favorece. Gracias a todos por participar. Y escuche bien, alerta por estancamiento de miles de solicitudes de vivienda pública. ¿Por qué no se están atendiendo con prontitud estas solicitudes? Lo analizamos. Además, Jorge Colbert trae unos datos que usted no se puede perder. Y analizamos este fuerte choque de poderes por nombramientos entre la gobernadora y el presidente del Senado. ¿A qué se debe? Nosotros lo discutimos. Ahora vamos contigo, Ferdinand, adelante. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Sigo con el panel de analistas radiales. Vamos a entrar ahora en las intrigas de Palacio, qué es lo que está ocurriendo allá adentro. Y hay algo aquí muy interesante. Aquí hay un ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. Usted estuvo en la Fortaleza bajo el mandato de Ricardo Rosselló, y aquí Jorge Colbert. ¿Dónde está Colbert? Colbert estuvo en la administración de Sila Calderón y en la administración de Alejandro García Padilla como secretario de Asuntos Públicos. Mira, póntale una silla a Jorge ahí, dámelo para acá. Ahora vamos a poner la silla. Ahí para el segmento. Oye, tú vas a tener que facturar doble hoy porque tiempo y medio, Jorge, hoy. Doble dieta. Bueno, ustedes casi vivieron en Fortaleza los dos. ¿A qué hora tú llegabas a Fortaleza? Yo a las 5:30 de la mañana. Y salía a las 10 y 11 de la noche. Y tú igual, ¿verdad? 6, 7 de la mañana. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ustedes que vivieron allí saben de las luchas que había entre Senado y Fortaleza. Bueno, no es la primera vez que ocurre. Senado y Fortaleza, no es la primera vez que ocurre. Empiezo contigo, Ramón. Mira, y yo viví esa etapa con Ricardo Rosselló y con Luis Fortuño como asesor legal principal, y el presidente del Senado era la misma persona, Tomás Rivera Schatz. Y Tomás Rivera Schatz es un líder innato y controla el Senado y ¿verdad?, trata de implementar lo que él entiende que es lo correcto. Juega pelota dura, Tomás Rivera. Juega pelota dura, eso no, con él no hay pelota monga, es pelota dura. Ciertamente lo que está pasando, aunque lo nieguen a flor de piel, hay problemas con los nombramientos. La gobernadora quiere unos nombramientos que lo confirmen. Hay una aparente resistencia de Tomás Rivera Schatz, que en el caso de la secretaria de Justicia tiene la mejor excusa del mundo. No ha entregado tan siquiera los papeles, y un poco la gobernadora le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es entregar los papeles. Claro, ahora mismo. Aunque tengas el resumen y el pedigrí que lo tiene, le das una excusa fácil al Senado para no considerarlo, porque no hay forma de bajarlo. Hay varios así, si tan siquiera. Ella no es la única. Pero ¿cuán complicado puede ser la entregar
esos papeles que le están solicitando? O sea, es tan complejo que no pueden conseguirlo. El único complejo, los demás son certificaciones. El único complejo es el estado financiero compilado, auditado y compilado, pero en una semana, 2 semanas se puede trabajar, al punto de que hay unos funcionarios que ya fueron confirmados porque lo presentaron. Jorge, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la intriga en el Palacio? Al igual que Ramón, yo estuve con Sila y con Alejandro y ambos tenían mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, o sea que era el mismo partido. Yo creo que está ocurriendo dos cosas. Evidentemente hay un problema de comunicación entre el gobernador y el liderato legislativo. Y el segundo es, hay una ausencia de lo que se llaman los comités ejecutivos que se reunían los lunes, que era el gobernador o gobernadora con los presidentes de los cuerpos, los vicepresidentes, portavoces, Comisión de Hacienda y Gobierno. No ha habido una sola reunión todavía, en 2 meses. Jorge, hay un comisionado, hay un secretario de Asuntos Públicos en funciones. Lo tuve el pasado viernes conmigo en entrevista y le pregunté, comunica muy bien, es el licenciado Irán Torres Montalvo, pero parece que le tienen la boca y las manos amarradas y entonces no habla. Y la gobernadora ha tenido que salir a abordar una serie de temas todos los días. Este último, con el mensaje que ella envió reiterado de que confirmaba o nombraba si le confirmaban a Janet Parra, me parece que ese sí ella se lo quería traer hacia ella para contestarlo directamente. Pero Tomás Rivera Chats se bajó como le tenía que bajar. Yo difiero. Hay una persona que está ocupando el cargo, no está ejerciendo la función de portavoz del gobierno, que Ramón lo hacía bien activamente. Y en mi caso también, ¿por qué? Porque el gobernador tiene que darte cancha. O sea, si la gobernadora pretende ella contestar todos los issues, que es lo que está pasando, habla de todos los temas todos los días. Le pasó a Pedro puedes hacerlo un par de semanas. Va a llegar un momento, hoy son 4 o 5 issues, va a llegar un momento, va a tener 30 issues en un día. Y no vas a cortar una cinta, entregar unos vales, el hecho de que a 2 meses del mandato que le dio el pueblo no haya habido una conferencia legislativa todavía. La conferencia legislativa, para que la gente sepa, es la que convoca el gobernador con todos sus legisladores. Y de hecho hay un comité ejecutivo también que es más pequeño donde se afinan detalles. No ha habido reuniones de ninguno de los dos. Lo que dice Colbert, tanto por Rial Rosselló como con Luis Fortuño. Y en el caso de Luis Fortuño eran los lunes. Así es. Los lunes temprano a las 7 de la mañana había una reunión con la presidenta de la Cámara, que es Jennifer González, y con el presidente del Senado. Igual con Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Nosotros hacemos cositas. Por lo menos públicamente eso no se ha visto y por lo menos lo que hay es una falta de comunicación. ¿Quién se supone que convoque? Porque todas estas cosas, el gobernador usualmente es que convoca eso. Estas peleas se dan siempre, se van a dar siempre, pero ya lo han elevado a la forma pública, porque pueden tener los dos asuntos, pero no atenderlo de forma pública. Estás admitiendo que hay una pelea, Ramón. Estas peleas se pueden... Perdóname, estas peleas se pueden dar siempre. Aquí el problema es el timing. Es muy temprano. Por eso, 2 meses. Porque van 2 meses. Vitito, y mientras la discusión ha sido esta, la diferencia entre el presidente del Senado y la gobernadora, Pablo José está corriendo solo. Haciendo buenos anuncios. Hoy leí una columna de Ángel Rosa aplaudiéndolo. Ya está volviendo. Entonces no se están cuidando. Sí, pero no te vayas para allá. ¿Hay peleas o hay diferencias? ¿Qué es lo que hay? Hay un dato que... Llámalo como tú quieras, una diferencia, una pelea. Hay un dato que llama la atención y la pregunta es ¿dónde está el asesor de nombramientos o de asuntos legislativos? Cuando la gobernadora le pide al presidente del Senado que atienda el nombramiento de la Secretaría de Justicia y él le contesta, no ha entregado los documentos, era evidente que la gobernadora no tenía conocimiento que su secretaria de Justicia no entregó los documentos. La pregunta de Vitito es clave. Y esa es clave. La pregunta de Vitito es clave, ¿no? ¿Por qué esto está pasando tan temprano? Yo creo que lo que está viendo el país es un vacío de liderazgo desde la fortaleza. Yo le he preguntado a varios líderes del PNP cuál es la agenda coherente de la gobernadora. ¿Por qué el PNP ganó? ¿Por qué el PNP está gobernando? Y con 3 proyectos de administración que han enviado a la fortaleza, todavía al día de hoy yo creo que no pueden decirlos. En el caso de la administración de Ricardo Rosselló, ya habían presentado varios proyectos de ley que tenían que ver con el plan que le había presentado. ¿Y cómo reaccionan al silencio de Johnny Méndez? Johnny Méndez ha estado ausente públicamente en estos primeros 2 meses, ni de legislación ni de participación activa en los medios. Todo esto abona la percepción de que esto es un gobierno que pisa y no arranca. Un nombramiento tan importante como el de la secretaria de Estado, que va a ejercer en estos próximos días de gobernadora interina, ni siquiera ha sido aprobado ese nombramiento en la Cámara, que es un foro amigable a la gobernadora. Pero tampoco ha entregado los documentos. Pero alguien se puede creer que eso sea cierto. Bueno, pues. Que no puedan llamar para que le entreguen todas esas certificaciones. Pero entonces, tan grandes son esas finanzas y tan complicadas que no están esos informes financieros rápidos. Vuelvo a repetir la pregunta que hice en el pasado.
¿Cuál es el problema cuando tú tienes un gobierno con una secretaria de Estado y una secretaria de Justicia sin confirmar? ¿Cuál es el problema? Es un problema terrible. Vete al 2019, aquí lo vivimos en el 2019, tras la renuncia de Ricardo Rosselló fue un caos totalmente y aún terminó siendo la secretaria de Justicia confirmada. En este caso no tenemos ni confirmación. Y recuerda que esa controversia, quien lo llevó al Tribunal Supremo fue Rivera Chatz, lo ganó unánime y él está muy pendiente al orden de sucesión y va a ser muy riguroso en la entrega de documentos. Pero casi mitad de cuatrenio, ya llevamos 50 días nada más. Por la importancia del puesto del secretario de Estado, que funge como gobernador interino, debería haber sido confirmado en las primeras semanas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que no ejerce obviamente de vicepresidente, fue aprobado en los primeros días del mandato de Donald Trump. Sí. ¿Cómo es posible que en 2 meses quien pueda fungir como gobernador interino ni siquiera ha pasado el crisol de la Cámara de Representantes? Digo, por no decir que hay un problema adicional, secretarios que están confirmados, que se comentan que respiran, porque nadie sabe qué tienen que decir y cuándo tienen que decir. Secretarios confirmados. Ok, tengo que pausar, pero esto, alguien va a tener que tratar de buscar la cohesión, porque si esto sigue en escalada... La gobernadora tiene que ejercer el liderazgo. Tiene tiempo, estamos temprano todavía. También en los medios de comunicación nosotros creamos estas vorágines, pero es que esa es la naturaleza de esta bestia mediática y en la medida en que hay un vacío se está llenando con la controversia, la pelea. Pero hermano, la vara está alta porque ella prometió ejecución y prometió que van a haber cambios trascendentales y modificaciones en la manera de hacer el gobierno y se puso la vara alta a los 100 días también y ya estamos en 50, ya estamos a la mitad. Gracias. Excelente, me parece un debate buenísimo lo que ha ocurrido aquí hoy. Cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar de otro tema interesante. Hay más de 30.000 personas anotadas en lista esperando una ayuda del famoso Plan 8. ¿Qué va a pasar con eso? Venimos con un panel muy interesante. Adelante, Margarita. Créeme, Ferdinand, que estoy muy preocupada con eso. La espera es larga para una vivienda aquí en Puerto Rico. Usted quizás es una de esas 30.000 personas que están esperando por aprobación. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy nos fuimos a la calle y usted se va a sorprender con lo que vi. ¿Y cómo reaccionará nuestro panel? Aquí está, de ex administradores de vivienda pública. Quédese bien pendiente allá en su casa, no se mueva. Paso contigo, Kimberly. Bueno, mis amigos, hay miles de personas, más de 30.000 personas afectadas con el tema de la vivienda y esperando por una ayuda. Vamos a ver la historia que ha preparado Margarita sobre esto. Carmen Rivera, Luz Martínez, José Pérez, Lidia Aponte. Son nombres creados para este reportaje, pero probablemente son muy similares a los que forman parte de la lista de 30.000 personas en espera de vivienda pública aquí en Puerto Rico. Jugando pelota dura fue hasta el residencial Manuela Pérez en Río Piedras. Todo el que está en la calle deambulando no es porque tiene condiciones mentales o porque es un adicto. A veces nos equivocamos y tengamos mucho cuidadito con lo que hace. Toda esa gente que lo que hace en la calle es sufriendo y como está el país. ¿Cuán difícil esa gente que está haciendo fila para que le den una vivienda? No, es difícil para ellos porque aquí hay muchas viviendas vacantes, no sé por qué no se las dan. Me trasladé hasta la Oficina Regional de Vivienda que atiende las solicitudes de techo en San Juan, pero no fui bien recibida. ¿Y usted puede acercarse aquí para nosotros entrevistarla? Estoy autorizada. ¿Y quién está a cargo de esto? Aquí en la oficina central. Este edificio, vivienda, en San Juan es público, sin embargo, no nos dejaron entrar. ¿Cuál es el miedo? Así que en medio de la calle escuché las palabras más duras. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo que le da a uno? ¿Un sentimiento de que no tener casa? Una depresión y un coraje. De verdad, pues si fuera que uno no se moviera, pero cuando yo te digo que he hecho de todo. ¿Dónde está viviendo? En el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? A veces me quedo en el aeropuerto, en los hospitales. Para yo pues, no quedarme por la calle no es segura, obviamente. Claro. Wow, fíjate, testimonios que uno jamás pensaría que eso esté ocurriendo en estos momentos. Aquí está el licenciado Miguel Hernández Vivoni, que fue administrador de vivienda pública en Puerto Rico. Gabriel López, también ex administrador de vivienda pública. Saludos a los dos, bienvenidos. Saludos, Ferdinand, a ustedes. No es solamente los vouchers de vivienda de Plan 8, no es solamente para la gente que vive en residenciales públicos, también aplica para otro tipo de vivienda privada, ¿correcto, Miguel? Eso es correcto. Sección 8 y sección 9. Sección 9 es vivienda pública. Sección 8 son los vales que se dan a las personas
personas para que vayan a distintas áreas en el mercado privado y puedan alquilar una propiedad. Cuando ustedes dirigían el departamento, ¿había una cantidad de gente tan grande esperando? 30.000, 38.000. Bueno, no llegaba tanto, pero sí la lista siempre ha rondado sobre los 17, 25.000 personas esperando. Pero yo creo que poner en contexto algo, Felina. La crisis de vivienda es mucho mayor. Aquí en el país tenemos sobre casi 1.4 millones de viviendas, donde de ese 1.4 hay 200.000 viviendas que están en desuso, desocupadas. 200.000. 200.000 y que año tras año aumenta ese déficit de 5.000 viviendas. O sea, para la necesidad que hay de vivienda en el país, hay 205.000 viviendas que hoy no están en proceso de reparación, no se ha reconstruido vivienda nueva y aquí hay que tener un plan estratégico para eso. No puede depender solamente de vivienda pública. Pero uno pensaría que con la reducción poblacional que ha habido, pues hubiera más oportunidades para un problema mayor. Porque la vivienda que tienes disponible no necesariamente para los residentes que están aquí en Puerto Rico, que sabemos que la demografía del país sigue aumentando la edad media de los que estaban en el país, que necesitan entonces ahora trabajar égidas con mayor rapidez o planificación que no la tenías antes. ¿Y esto, habrá forma de resolver esto o esto es súper complicado? El tema es súper complicado. Como tú lo dices, es complicado, pero yo creo que lo que está planteando la gobernadora y la secretaria de Vivienda de acelerar el paso de los proyectos que están ahora mismo en el pipeline. Por lo menos decirte, en vivienda pública hay 4 proyectos de créditos contributivos que están listos para comenzar. Ahí son 800 unidades de vivienda. Vivienda hizo una subasta hace poco donde se van a comprar proyectos donde se pudieron subastar y van a haber como 10 proyectos adicionales. Obviamente esto no va a poder calmar lo que es la necesidad de vivienda, que es de 60.000 a 90.000 unidades de vivienda de interés social y para todos los puertorriqueños. Hay quejas de que hay un montón de apartamentos vacíos en los residenciales, que por qué no los usan, por qué no los llenan. Me cuentan rápido, pero voy con Colbert para añadir unos datos adicionales. Colbert. Así es, Ferdinand. En Puerto Rico hay un poco más de 350 residenciales públicos a través de toda la isla, 52.800 familias. Estamos hablando de cientos de miles de personas que viven, pero vamos a ver los últimos datos según fueron presentados al gobierno en el Comité de Transición. En la sección 8 hasta el 31 de diciembre, oigan esto, en lista de espera hay 4.140 familias. Quiere decir que hay mucho más de una persona y hay ya repartido 12.875 vales alrededor de todo Puerto Rico entre 2.102 arrendadores, que son las personas que se registran para o que acogen estos vales de vivienda. Pero esto es en la sección 8. En vivienda pública, miren los datos. Aquí están los 30.000 familias que están en lista de espera. Ya está ocupada, de esas 52.800, el 98%. Quiere decir que lo que resta son realmente 1.056 unidades que todavía no están llenas. Eso quiere decir básicamente que es menos, o sea, básicamente el 2%. De esos 30.000 solamente habría espacio para 1.000 personas, quiere decir que hay 29.000 personas que no tendrían esas facilidades. Esto es un asunto crítico, es un asunto prioritario y el llamado a los legisladores, a la gobernadora y al gobierno es que dejen a un lado las controversias realmente secundarias y enfoquen en temas como crimen, salud y de vivienda, que es una crisis muy seria. Ferdinand. No hay cama para tanta gente. 1.000 apartamentos aproximadamente es lo que dice Jorge que queda por ahí, Víctor. Pero fíjate qué interesante. Bajo un programa que se da en la temporada del COVID, hay 86.000 solicitudes aprobadas y un monto de 8 millones en el pote hasta septiembre 2025, que es la fecha límite para hacer uso de ese dinero. Si no, hay que devolverlo. O sea, hay dinero disponible que hay que devolver porque no se utilizó. ¿Cómo se explica eso? Esos son programas de emergencia, lo que fue el del COVID, lo que es el Emergency Housing Program, donde se da hasta 18 meses para alquiler. La realidad es que a veces la cantidad de requisitos que impone el gobierno federal, muchas de las personas a veces no pueden cumplir y por eso es que tenemos problemas. Y lo limitan muchísimo, pero ante la crisis de vivienda que hay hoy, yo creo que lo más importante es que el gobierno lo pueda reconocer también como un servicio esencial
lo que es la vivienda en el país, como ha hecho con el asunto de energía, y hacer una planificación estratégica, porque no solamente es esa necesidad de las 30.000 viviendas que tienes en vivienda pública, es que tienes sección 8, como decía Miguel, es que también tienes que planificar a jóvenes profesionales que vienen encaminados, la égida, pero o sea, fíjate, es algo mucho hay un más dato complejo. que es que en este caso, en Puerto Rico, en este momento particular, hay 200.000 viviendas, que tú lo decías ahorita, o desatendidas, o abandonadas, o que no se están utilizando. O sea, no hay que construir, es cuestión de rehabilitar estas, pero es que también hay 1.000 trámites y documentaciones en el camino que poder rehabilitar una casa. Hay que romper con esa burocracia. Por eso, hay que romper con eso. Alguien tiene que legislar y decir, mire, hay miles de personas, hay una señora durmiendo en el aeropuerto. Hay que acelerar ese trámite, vamos a sacar toda esa burocracia del medio para poder acelerarlo. Y hay que hacer una prioridad, porque, o sea, hay muchas personas con necesidad de vivienda, pero lo que estamos hablando en el programa es de vivienda de interés social, de gente que duerme en el aeropuerto, que duerme en las paradas. ¿Cuál es la respuesta del Estado para trabajar con eso? Básicamente el Estado tiene varios programas y, como ustedes muy bien dicen, hay que priorizar. Y en ese sentido, cuando se hacen los planes de vivienda, que se supone que se hacen cada año y cada 5 años, tiene que poner, mira, lo que son jóvenes, lo que son las personas envejecientes y ayudarlos. Hay programas para la persona que estaba hablando ahorita que está en el aeropuerto. Hay un programa que se llama Promoción de Soluciones de Emergencia, que lo trabaja el Departamento de la Familia, donde se comuniquen con ellos. Bueno. Y perdóname, y esto sin sumarle los que no han podido solicitar. Los que están en la calle, que no han solicitado todavía, que pueden ser de esas 30.000, podemos tener pues las listas se cierran. De más de 50, 60.000 familias que quieran o que necesitan una vivienda asequible. Lo sigo consultando sobre este tema porque obviamente alguna solución hay que traerle el tema de la vivienda en Puerto Rico. Cuando regresemos, venimos con el desahogo. Kimberly, Margarita, Jorge, Víctor, Sima, y todos nos vamos a desahogar aquí cuando regresemos. No se vayan. Amigos, ustedes no se despeguen del televisor porque al regreso Ferdinand les comparte una noticia que nos tiene de celebración a todos y hay que agradecer. Paso contigo, Kimberly. Eso es así, Margarita, gracias. Y el domingo 13 de abril tendrás la oportunidad de poner a prueba tu resistencia, tu fuerza y tu determinación. Jugando Pelota Dura presenta la carrera de Jajome. Escoge tu reto 5K, 10K o 16K. La carrera de Jajome te reta a conquistar sus montañas, desafiar tus límites y demostrarte de que estás hecho. Eso va a estar buenísimo. Inscríbete hoy en micarrerapr.com. Escanea el QR code que aparece en pantalla. ¿Tú te atreves? Recuerda, esto te invita a Tele 11 y yo voy a estar ahí, yo no me lo pienso perder, va a estar bueno. Bueno, mis amigos, no hay tiempo para el desahogo, pero quiero compartir una noticia bien importante. En el 2024, Jugando Pelota Dura logró una especie de récord. Tenemos más de 1.1 millones de seguidores en todo digital. 1.1 millones de seguidores en todas nuestras plataformas, pero esta es la noticia grande. En el 2024, 126 millones de personas vieron todas nuestras publicaciones. 126 millones, ahí lo están viendo, 126 millones de veces han visto nuestras publicaciones a través de todas nuestras redes sociales. ¡Wow! Así que eso me parece que es un dato bien importante. Todo lo que hemos publicado, 126 millones se ha visto a través de todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Gracias a todos. Mañana seguimos con más. Buenas noches.